tal, amigos de Empresar? Muy buen día. Nos encontramos grabando un capítulo más de este proyecto que surge por y para ustedes con el objetivo de crecer juntos en comunidad. El día de hoy nos encontramos grabando desde la ciudad de Morelia en las instalaciones del Cowork El Taller. Y hoy vamos a platicar del fracaso. ¿Qué es el fracaso? ¿En qué consiste? ¿Y cómo lo podemos vivir en diferentes etapas de nuestra vida? Y para eso tenemos al empresario Axel Ramos. ¿Cómo estás, Axel? Muchas gracias. Muy bien aquí con un poco de frío. Y muy agradecido de la oportunidad de poder compartir este tema que pues es un tabú. Sí, claro. Es un tabú y además hay mucha desinformación al respecto en general, ¿no? Entonces, muy agradecido por esta oportunidad y pues con toda la actitud. Perfecto. ¿Quién es Axel Ramos? Axel Ramos lo voy a partir en dos aspectos. El primero, bueno, pues es el aspecto físico, que tiene que ver con el tema profesional, que tiene que ver con el tema de lo físico. Soy empresario. Axel Ramos es empresario desde hace 20 años y he sido cofundador de 3 empresas en ese de más, pero ahorita les voy a platicar de eso. Pero las que subsisten, bueno, son 3. Además, pues he sido apasionado por el tema de estudiar finanzas, estudiar administración, estudiar temas comerciales que son fundamentales en un negocio, entender el concepto de lo que significa el liderazgo. Eso es como que en la parte física, profesional. Y en la parte espiritual, pues descubrí hace 22 años, que el tema del desarrollo personal es fundamental y el desarrollo espiritual para crecer de una manera armoniosa, y entonces hemos participado en talleres, hemos participado en eventos, en terapias, todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, espiritual y profesional, pues hemos también estado en muchos eventos. Perfecto. Sí. En ese sentido, Axel, tú eres de origen de la Ciudad de México, tienes más de 39 años radicando en Morelia, Michoacán. Tus padres se dedicaron siempre a trabajar, estuvieron en diferentes empresas. Tú y tu hermano vieron el tema del emprendimiento desde la parte familiar, del núcleo familiar de tu mamá, en donde ellos se dedicaban a un tema eléctrico, ¿no? Ahí fueron tus inicios en el mundo empresarial y pues tú los fines de semana tenías que ir a trabajar con la familia y entender todo este mundo de los negocios. ¿En qué momento tú tomas la decisión de emprender y de formar tu propio negocio? Sí, pues mira, tuve ciertos acercamientos al tema del emprendimiento. Estaba recordando que cuando tenía como unos 8 años, mi papá tenía muchas revistas. Le encantaba leer, leía libros y leía revistas. No sé si llegaste a ver las de hombres y héroes, ese tipo de revistas, las policíacas. Entonces, tenía tantas que pues, se me ocurrió sacarlas a la calle para venderlas, ¿no? Nada más duré una tarde, o sea, la verdad que le puse unas piedritas encima para que no se fueran a volar. Esa fue como una parte del inicio. Y posteriormente mi papá nos enseñó a vender ciertos productos, pues niños de 10 años, 12 años. Entonces hubo acercamiento al tema comercial, pero la verdadera pregunta de irme por la línea de ser empleado o por la línea del emprendimiento llegó precisamente cuando entré a trabajar con mis tíos, porque ellos pues fundaron su empresa desde cero y nos tocó ver cómo lo hicieron. Entonces se volvieron como unos héroes, como una, ¿cómo podríamos decir? Un aliciente. Un aliciente, exactamente. Y entonces observamos el tema del empleo y el tema empresarial y pues nos empezó a gustar. Entonces mi detonante fue que me casé. Entonces en el momento que me caso, mi esposa pues me empezó a permitir que tuviera una perspectiva diferente de ciertas cosas que estaba viviendo y pues lo hicimos en conjunto. Entonces ya no me aventé yo solo nada más. Entonces fue una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia muy bonita y la verdad es que pues le agradezco bastante, ¿no? Entonces ese fue como el inicio del emprendimiento. No sabía en la que me estaba metiendo, pero fue muy padre y ha sido muy padre. En ese aspecto, tú platicas con mucho nostalgia el tema de que ya tienes casado 20 años y gracias a tu esposa lograste emprender, ¿no? Uh-huh. Y en la vida sí pasa, o sea, a veces
el hecho de poder comenzar un nuevo proyecto o aventarte a hacer las cosas, necesitas el apoyo de alguien cercano, llámese pareja, llámese familia, y incluso también por el otro lado, el hecho de no poder hacer las cosas de una manera exitosa puede implicar el tema de nuestra pareja o el tema de nuestra familia. En ese aspecto, ¿para ti qué es el fracaso y cómo lo has vivido? Sí, mira, el fracaso, desde mi perspectiva actual, tiene dos caminos. El primero es un estado mental. Entonces, cuando una persona entra en un estado mental de fracaso, es como si entrara a un cuarto como este, pero más pequeño, ¿sí? Y entonces ahí se queda. Podríamos decir que está como en un estado de muerte latente, donde entra la depresión, entra la ansiedad, precisamente por ese logro no generado como esperaba, por esa expectativa no cubierta por él mismo, hacia sí mismo, y entonces ahí se queda estancado. La ventaja de eso es que pues, es opcional. La desventaja es que no nos han enseñado a cómo salir de ese estado. ¿Sí? Ese es uno. Y la persona ahí puede vivir toda su vida y morirse ahí. ¿Sí? Y el otro es el fracaso que tiene que ver con el tema del éxito. Entonces, nosotros, bueno, cualquier ser humano para tener éxito o para lograr un objetivo, una meta, pues va a fracasar muchas veces. Pero ese fracaso es en realidad, lo podríamos nombrar como una oportunidad de aprendizaje. O sea, ya sabes cómo no lo debes de hacer y entonces ahora te tienes que dirigir hacia donde hacia tu objetivo. De hecho, a mí me gusta mucho, por ejemplo, en la navegación, que no es como en tu vehículo. Digo, en tu vehículo hay un poco más de control, pero al final vas haciendo esto, ¿no? Sobre todo aquí en México, ¿no? Cuando hay baches. Pero en un barco, o sea, totalmente es inesperado lo que va a venir. No sabes cómo va a venir la ola, no sabes cómo viene la corriente. Y entonces tú tienes clara tu meta, pero vas bandeando, vas hacia un lado, vas hacia el otro y tienes que ir dirigiendo el timón. Entonces, esa sería para mí una definición del fracaso. O sea, es uno de los puntos que tienes que transitar para llegar a tu objetivo, para tener éxito. Lo que nos estás tratando de transmitir, creo yo, es que debemos entender que el camino de un empresario, ¿no? O el tema de un emprendimiento, no todo va a ser color de rosa, ¿no? Y no todo va a ser miel sobre hojuelas, en el sentido de que debemos estar claros que vamos a fracasar en el intento, en diferentes temas, en diferente índole, y que mientras nosotros tengamos claro cuál es el objetivo, pues pueden venir mareas, como en esta analogía que haces de la navegación, pueden venir mareas, vientos, pero mientras tengamos claro el objetivo, va a ser más fácil poder llegar a buen puerto. Es correcto. En ese sentido, tú a tus 44 años ya tienes 20 años de experiencia en el tema empresarial y has cometido algunos errores, como muchos que nos encontramos en el mismo lado que tú. ¿Cómo has vivido el fracaso? ¿Qué ha significado para ti el vivirlo, el aceptarlo? ¿Y cómo lograste salir de eso? Muy buena pregunta. Sí, es importante como dividir mi vida en dos momentos. Y yo creo que la mayoría nos ha pasado. El primer momento de mi vida es cuando yo me sentía una víctima de todo. Claro. Sí. Y cuando tomo conciencia de que era el responsable de todo lo que me estaba sucediendo, esa sería la etapa, la segunda etapa, y que es la etapa que estoy viviendo. Nada más para contextualizar. Cuando cuando hablas en este momento de que yo me sentía ¿Víctima? La víctima de todo lo que me estaba pasando, eso, ¿en qué momento de tu vida fue? ¿Qué edad tenías? Sí, mira, porque una cosa importante, la vida empresarial es un reflejo de la vida del empresario. Ok. ¿Sí? Entonces, muchas veces la gente pensamos que es algo separado. Ajá. Pero el tema del desempeño empresarial de un emprendedor va a ser siempre el reflejo de su vida en general. Claro. Entonces, yo empecé, como lo platicamos hace 20 años en el tema empresarial, y todavía me eché en ese como 10 años de víctima y ya después de responsabilidad. Una víctima es alguien que no tiene necesidad de cambiar, ¿sí?
que lo que tiene que cambiar es el gobierno, que lo que tiene que cambiar es la esposa, que los que tienen que cambiar son los papás, ¿sí? Y que el que tiene que cambiar es tu hermano, tus empleados tienen que cambiar, o sea, porque tú estás bien, tú has estudiado esto, has estudiado lo otro, entonces, ¿qué te pueden enseñar? ¿Sí? Entonces, esa parte de mi vida fue un momento muy oscuro, podríamos decir, que donde pues no tenía el control de nada, porque en realidad no tenemos control de nada más que de nosotros. En ese sentido, esto te pasa a tus 34, 35 años. Sí. ¿Cuál es el detonante para que tú te des cuenta de decir, a ver, ya, o sea, tengo que cambiar, si no, no voy a avanzar? El entrenamiento. Tomé un taller y lo tomé a fuerzas, porque pues yo era el papá de los pollitos y me invita a mi hermano. Y como mi hermano había estado en mucho tema de desarrollo personal y todo eso, y pues tú sabes que cuando alguien entra a eso, pues luego dices, no ha cambiado y no le sirvió de nada y que no sé qué, ¿no? Entonces va y me invita y me dice, oye, hermano, lo necesitas, y yo por dentro, pues ¿cómo crees que lo voy a necesitar? Si tengo una empresa, si estoy casado, si tengo dinero, estoy bien, ¿no? Hermano, lo necesitas. Entonces, pues yo dije, no, o sea, a los 15 días de haber terminado su taller, pues me va a dejar de molestar. Pero el asunto es que regresó después de un mes y me entregó una hojita y me dijo, fírmale, hermano. ¿Tú te comprometiste? No, pues sí. Bueno, llegó la hora, el día del compromiso, y la verdad es que me inventé 1000 pretextos para no ir. Fui hasta mi casa, me subió a su carro, o sea, me recogió y no tuve opción de escapar. Fue un momento muy decisivo porque ahí empecé a entender como el concepto poco a poco de lo que significaba la responsabilidad. Es decir, que tal vez tu hermano vio elementos o factores en ti que quizá tú no estabas viendo, ¿no? Y dijo, hermano, necesitas ayuda, ¿no? Sí. Entonces, cuando él detecta que necesitas ayuda, pasa por ti y te lleva a ese entrenamiento. Es decir, que debemos estar claros que muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta de nuestras áreas de oportunidad y debemos estar atentos a aquellas personas que realmente nos quieren o les importamos cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? O sea, si alguien llega con nosotros y te dice, oye, necesitas esto, pues el primer foco de atención es escucha. Sí, exacto. Y tener la humildad, o sea, es muy complicado. Claro. Porque mira, yo ya tenía 10 años más o menos en la Gnosis, lo que te comenté, que es una religión, ¿sí? Es un modo de vida, es la columna vertebral de mi desarrollo espiritual y personal. Pero estaba yo sumido en el mismo contexto. Entonces, me estaba pasando lo que a esta parábola de la rana, ¿no? Uh-huh. De la rana en agua hirviendo, uh-huh. Que la dejas a temperatura normal, metes a la ranita y le vas subiendo poco a poco y la ranita está a todo dar, ¿no? Y cuando siente ya se quemó, ya hirvió. Entonces es importante eso que comentas, o sea, es necesario que estemos atentos a lo que nos están diciendo, sobre todo los seres que nos quieren, pues. O sea, los que más les importamos. En ese aspecto, a tus 35 años que llega tu hermano para este entrenamiento, es que ves otro horizonte, ves nuevas perspectivas. Sí. ¿No? Y es donde decides echar manos a la obra en decir, tengo que cambiar. Sí, no fue fácil, porque precisamente cuando tomé ese taller, como que el universo dijo, ¿quieres cambiar? Genial, te estaba esperando. Y entonces me empezó a vomitar muchas situaciones de mi vida que estaban sucediendo, pero que yo no las quería aceptar. O sea, fue algo muy fuerte. Yo no sé, pero me imagino la mayoría, o no sé, llegamos a tener conflictos con nuestros padres, sobre todo con el papá. Yo tenía unos conflictos tremendos con mi papá y no me daba cuenta de que esa parte estaba afectando pues mi vida en general. ¿Y tu desarrollo? Y mi desarrollo empresarial, pero profesional. Entonces empiezo a descubrir eso, a cuestionarlo y entonces empiezo a trabajar en consecuencia. De hecho, algo que me detonó completamente fue el tema de la responsabilidad y el tema del lenguaje del universo. O sea, que el universo simplemente quiere un sí. Funciona con los sís. De hecho, hay una película que le recomiendo, a lo mejor ya la has visto, de Jim Carrey, la de Sí, señor. Uh-huh. Donde este hombre pues a todo le dice que no, de hecho yo era un no señor. O sea, alguien todavía no terminaba de tener una frase de algo que me sacara de mi zona de confort y decía, no puedo, no tengo tiempo, no tengo dinero, ¿no?
Y entonces cambio ese concepto y entonces empiezo a entrar a eventos que nunca me hubiese imaginado, que ahí estaban y que empezaron a aportar cosas impresionantes en mi vida. Hablando en el tema espiritual, en el tema profesional y en el tema empresarial, en el tema personal empresarial. Entonces, sí fue un parteaguas muy fuerte. En este sentido, lo que tú nos estás transmitiendo es que es importante entender que a lo largo de nuestro camino, ya sea en nuestra etapa personal, familiar, de pareja y en este contexto empresarial, pues vamos a recorrer un largo camino de muchos sís y muchos nos, ¿no? Y que debemos estar claros de que no siempre todo va a ser fácil, ¿no? Sí. Y que vamos a caernos en el intento, ¿no? Pero para cuando nos caigamos en este intento, debemos estar fortalecidos física, emocional y espiritualmente para poder aceptar esta retórica, ¿no? En donde alguien pueda llegar y decirnos, oye, pues estás mal, no estás haciendo bien las cosas, te recomiendo esto y lo otro. Tú lo que nos estás transmitiendo es de que en el mundo de los negocios te ayudó el poder trabajar en ti, el poder tener diferentes tipos de coach o asesoramientos o talleres en donde te ayudaron a encontrarte y ver realmente que no estabas sabiendo escuchar las señales, que no estabas teniendo la humildad de ver lo que estaba pasando a tu alrededor y que en ese momento, como tenías cierto aspecto de éxito en el mundo empresarial, pues creías que las cosas iban miel sobre hojuelas, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, pues de los errores que cometí, pues realizamos algunos emprendimientos. Por ahí pusimos un negocio de servicio de equipo biomédico y no fue bien, no nos fue bien. Pues ese fue un fracaso, ¿sí? Pero empezamos a entender cosas con respecto a eso, ¿no? Uno muy fuerte fue en el 2017 que quebré mi negocio. O sea, yo creo que, por ahí leí que cuando un avión se cae es porque 7 cosas que no debieron de pasar, pasaron, ¿no? Y pues así sucedió. 7 decisiones que no debí de tomar, las tomé. Y fue algo muy fuerte, o sea, fue algo tremendo porque además, a pesar de que pues ya tenía yo cierto entendimiento, desarrollo personal, espiritual, pues de cualquier forma, siempre fui el niño bien portado de mi familia. El que no daba problemas, entonces pues eso también genera una soberbia y un engreimiento muy fuerte. Y una carga emocional también, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, cuando por fin desperté porque no me daba cuenta de que la empresa iba hacia abajo, mi esposa me tuvo que casi cernir y darme unas cachetadas para que yo como que pudiera entender que estaba viviendo una realidad alterna que no estaba sucediendo en los números de la empresa. Y entonces fue un lapso como de 3 meses más o menos que sentí como si me hubieran dado un garrotazo en la cabeza, o sea, fue impresionante. Y pues todas mis estructuras, muchas estructuras mentales mías se cimbraron bastante porque, pues, primero aceptar que me había equivocado. Luego, aceptar que no tenía ni idea de qué hacer y debía un dineral. O sea, le debía al banco un dineral. Me cayó un crédito y aproveché el crédito para hacer cosas que no debí de haber hecho. Y entonces, pues el banco estaba sobre nosotros. Estaba yo implicando también a mi mamá porque firmó de aval. Entonces tuve que ir a hablar con mi mamá y pues decirle, mamá, ¿sabes qué? ¿Está pasando esto? Si está pasando esto, me equivoqué. Y la verdad es que fue muy liberador. O sea, fue difícil, como no tienes una idea. La verdad es que yo creo que si no hubiera sido porque el banco estaba sobre mí, no voy a decirle, porque sabía que la iba a asustar, a preocupar. Pero fue lo mejor que pude haber hecho porque ella, pues ahí lloramos, ¿no? La verdad es que no me aguanté, me quebré. Claro. Y con mi esposa también lloré. Y luego cuando fui también con mi papá y le comenté, ahí sí no lloré, me aguanté, pero fue muy fuerte cuando le platiqué a mi hermano, cuando le platicamos también a mis cuñados y cuñadas, que nos llevamos muy bien con todos, pues sabía yo, pues, pues, es ir a decir, pues, híjole, la regué. Normalmente no me equivoco, ¿no? Y menos de esta manera, soy un niño bien portadito, ¿no? Con ese estigma en la cabeza.
y pues me equivoqué y no había manera de ocultarlo, o sea, iba a ser muy evidente en el futuro. Entonces, creo yo que de los fracasos que más me han dolido, ese ha sido uno de los principales, muy fuertes. Y bueno, he tenido otros más en el tema empresarial, pero yo destacaría esos dos. En ese sentido, cuando vives esta parte de este fracaso empresarial y donde te encuentras en una situación bastante adversa, ¿cómo fue para ti tomar ciertas decisiones para poder salir adelante? ¿Cuáles fueron esos pasos que tuviste que tomar? Sí, es muy interesante. Primero, moverte. Eso es lo primero. Porque si me quedo, o sea, si la persona decíamos que el fracaso tipo deadline es que te quedas en un cuarto y ahí deprimido y lloras y te azotas contra las paredes y la persona no sale de ahí. Claro. Entonces tenía esa opción que en ese momento no me hubiera parecido tan ilógica y estuve un tiempo, te digo que estuve un mes más o menos estuve metido en ese cuarto, ¿no? De hecho, en ese momento mi esposa me apoyó y ella se hizo cargo de la empresa en lo que yo agarraba señal. Y fueron momentos muy difíciles, ¿no? Entonces, el moverte es fundamental. O sea, ¿por qué? Porque nos tenemos que salir del estado de fracaso y movernos al estado de aprendizaje. O sea, eso es fundamental. De hecho, hay una frase que me dijo mi hermano, muy bonita, que me encanta y que me acuerdo mucho de ella, que tiene que ver con que, a ver, todo en el universo se está moviendo, ¿por qué tú no te estás moviendo, no? Porque cuando hablamos de que una persona entra en un estado de fracaso mental, está muerto. Uh-huh. La buena noticia es que puede revivir. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es como el paso 1, o sea, moverte. El paso 2 es que tengas claro tus metas. No nos educaron, a la mayoría, para generar metas. De hecho, si nosotros vemos el tema educativo, ¿sí? O sea, en ningún momento hay una materia que se llama desarrolla tus metas. O sea, está olvidado. Muchas veces a varios nos tocaba, por ejemplo, que en la mesa, ahí donde estábamos comiendo con nuestra familia, no hablaban de metas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, se vuelve algo así como que eso es bueno o es malo, ¿no? Sí, como que era algo, mucha secrecía, ¿no? En los planes o proyectos que puedan tener nuestros padres, nuestros familiares, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, eso todavía le pone un dejo así como de, ¿será bueno o será malo? Claro. ¿No? Y entonces, es lo que nos mueve. Al final, cuando decimos que no tenemos metas, tenemos metas. ¿Sí? O debemos de tenerlas. Y nos estamos moviendo por las metas de nosotros, o de la familia, o del sistema familiar, uh-huh. o del sistema empresarial, o del sistema financiero, o del sistema gubernamental. Entonces, siempre hay una meta que traemos en la cabeza, ya sea nuestra o sea de alguien más. Entonces, eso de las metas es todo un tema. O sea, donde podríamos estar platicando horas acerca de técnicas, acerca de mecanismos, para que las podamos ir afinando. Entonces, uh-huh. hablamos metas. Luego lo siguiente es amor propio. También es un tabú, porque normalmente, por lo menos aquí en México, hemos sido educados para, no sé si has escuchado la frase de al último el burro, ¿no? Que hablabas y decías, es que fuimos con unos amigos, Juan Carlos, Miguel Ángel, y mencionabas tu nombre antes y a todos los demás después y te decía tu mamá o tu papá el burro al último. Y no es así. O sea, porque nosotros tenemos que ir primero, pero no de una manera egoísta, sino tenemos que ir acerca de que me tengo que empezar a amar a mí mismo. Preocuparme por mí. Claro, porque ¿qué puedo ofrecer a los demás si no me estoy ofreciendo a mí? Uh-huh. Entonces, el amor propio es esa emoción que sentimos, podemos emular cuando amamos a alguien más, ¿no? Entonces, eso lo tengo que empezar a sentir hacia mí. Claro. Y no tiene que ser el clásico periodo de enamoramiento, ¿no? Porque entonces se vuelve narcisismo, sino tiene que ser un amor sano. Y luego viene el respeto propio, que forma parte de lo mismo. El respeto propio es la acción para que pongamos límites, límites sanos, ¿sí? Para que nos podamos levantar cuando nos caemos,
Porque en realidad, o sea, la responsabilidad de nuestra vida la tenemos sí o sí, después de que cumplimos cierta edad. Y entonces, si estamos bien estructurados en el tema del respeto hacia nosotros también, del trabajar por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por nuestro espíritu, entonces todo eso nos va a fortalecer precisamente para que cuando nos caigamos nos podamos levantar. ¿Sí? Y luego el cuarto punto es, no estás solo. Normalmente tendemos a aislarnos, ¿sí? Y hay una frase de Jim Rohn, que es un motivador y un hombre muy exitoso en una, por ahí de los 40 y tantos, 70s, de Estados Unidos, que me tocó ver una entrevista que le hicieron y me encantó, porque un hombre muy exitoso y le preguntan, oye, si tú tuvieras que viajar al futuro, al pasado, ¿qué te dirías a ti mismo? Y fue muy contundente. Pregunta. Eso me diría pregunta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos atravesando por un tema de fracaso, es importante que nos demos cuenta que podemos preguntar. No se trata de andarnos victimizando con todos o con medio mundo. Se trata de preguntar. O sea, oye, ¿quién ha pasado por esto? No, pues fulano. Eso a mí me ayudó, porque mis tíos habían atravesado una situación muy difícil. Okay. De hecho, yo creo que 10 veces más difícil que la mía. Y entonces yo, en mi soberbia, pero ya no era tanta, entonces fui le dije a mi mamá, y entonces ya mi mamá me dijo, oye, hijo, ¿les puedo platicar a tus tíos lo que sucedió? Ay, aquí en entraña así como que, no quiero. Que se quede en el círculo familiar cercano. Y le dije, sí. Qué bueno que se lo dije, porque mi mamá platicó con ellos. Y entonces yo fui a buscar un abogados, me dijeron cámbiate de casa, ya sabes la clásica, ¿no? Y ya cuando tengas para pagar, pues ya sales al mundo nuevamente, ¿no? Y entonces yo ya tenía eso en mente, de hecho hasta le dije a mi mamá, le dije, mamá, te voy a cambiar de casa, yo voy a ir a Guadalajara, las cosas van a estar así, huir, ¿no? Y entonces mi mamá se le empiezan a llenar sus ojos de lágrimas y me dice, hijo, habla con tu tío Carlos. Y yo, me di una enojada porque me dio miedo. Sí. Porque yo ya tenía una estructura de cómo quería resolver la situación y mi mamá me estaba pateando esa estructura y me molesté, grité y muchas cosas. Y entonces mi mamá se pone a llorar, pero además me dice, bueno, pues. ¿Quieres salir o no? Ajá, o sea, no me acuerdo bien qué me dijo, pero... Y entonces en ese momento fue algo muy impresionante porque dije, a ver, Axel, ¿quieres hacer más de lo mismo? Porque estás metido en esta situación por engreído, ¿sí? Entonces, ¿por qué no le haces caso a tu mamá? Y, con todo, mamá, sí le voy a hablar. Le hablé a mi tío, que es un hombre muy ocupado, me dio como 2 horas y media de estarme platicando su experiencia y que los abogados le habían dicho lo mismo y que se enfrentó a los del banco. Me dijo, no, mira, ya tenía claro cómo podía resarcir el daño. Llegué con los abogados y pues dice, había un séquito ahí, todos estaban, perdón, con los banqueros, ahí estaban esperando. Reunidos. Sí. Y entonces les hice mi propuesta, les dije, y me mandaron por un tubo. Me dijeron que no y me dijeron que querían su dinero y se pusieron intensos. Entonces llegó el momento en el que azoto y les dije, ¿saben qué? Pues entonces váyanse todos a la fregada y a ver cómo me pagan. Y entonces dice, se quedaron callados todos, empezaron a deliberar y entonces ya me dieron opciones. Entonces, pues hice lo mismo. Pero la divinidad me ayudó porque lo hice con mi esposa, no lo hice yo solo. Ella me ayudó bastante. Y Dios nos mandó uno de esos cobradores que todo el mundo quisiera tener, con una conciencia y un amor impresionante. Mucha empatía. Mucha empatía. Y sucedieron cosas impresionantes porque se nos alinearon las cosas para que pudiéramos realizar los pagos. O sea, milagro tras milagro. Entonces, pues esa parte fue, o sea, el tema de no estás solo.
Pero también ahí tomaste la decisión de afrontar y enfrentar el tema, ¿no? Porque había una salida, por llamarlo de una manera fácil, ¿no? Sí. Que te estaban recomendando tu grupo de abogados y por el otro lado tu madre te dice, no, o sea, hay otro tipo de soluciones y platica con tus tíos, ¿no? ¿Y cuál es ese quinto elemento? Ajá, bueno, todavía del cuarto, porque ese punto que acabas de mencionar es importante. O sea, tienes que ver a quién le preguntas. Claro. Además, puedes preguntar a varias personas, a lo mejor algunas respuestas no nos van a gustar y a lo mejor las que no nos gustan, de hecho, creo yo que las que no nos gustan son las mejores. Totalmente. ¿Sí? Y sobre todo ver los resultados de la persona que te está diciendo. Eso es fundamental porque lo dice la Biblia, ¿no? O sea, al árbol lo conoces por sus frutos. Entonces, si la persona ves que te dice esto, pero está pasando todo lo contrario en su vida, pues tomas nota, ¿no? Pero estuvo bien y me sirve en el cuadro comparativo, pero pues no voy a ir por ahí, ¿no? Después me puse yo a reflexionar que pues obviamente el abogado, específicamente ese abogado, pues lo que quería era generar un cliente VIP, ¿no? Y o sea, pues es su trabajo, ¿no? Es su chamba, ¿no? A lo mejor no debería de ser de esa forma, pero así es, ¿no? Y entonces estaba yo omitiendo años de experiencia de gente que estaba muy cerca a mí por orgullo, ¿sí? Entonces eso es importantísimo. Y el quinto punto es entrenamiento. O sea, de hecho, los grupos de entrenamiento más que he leído yo que tienen rompen más cosas, que se entrenan de una manera impresionante son los de la Marina de Estados Unidos. Sí, que son más disruptivos. Y tienen una frase que tiene que ver con que cuando las cosas se ponen difíciles, tu nivel baja hasta tu nivel de entrenamiento. Entonces, nosotros a veces creemos que podemos sortear el fracaso, los errores pues, con lo que tenemos, y no es así, ¿no? Sí los vamos a sortear, pero ¿cómo vamos a quedar en la sorteada, no? Lastimados, golpeados, cacheteados, rapados, ¿no? Cortados, o la queremos transitar de una manera más amorosa, y eso solamente lo logramos con entrenamiento. ¿Entrenamiento qué? En el tema personal, entrenamiento en el tema profesional y entrenamiento en el tema espiritual. Totalmente. Entonces esos serían los 5 puntos. Y en ese aspecto, Axel, ¿qué recomendación le darías a las nuevas generaciones que tienen miedo a emprender o a hacer cosas por fracasar? Que tomen en consideración esos 2 aspectos que les comenté. ¿Quieren estar en el cuarto? ¿O quieren aprender? De hecho, hay muchos emprendedores que dicen, fracasa rápido, fracasa rápido, fracasa rápido. Lo dicen así para que lo entendamos, pero en realidad es aprende rápido, aprende rápido, aprende rápido. O sea, todos aquí, en la sala, aprendimos a caminar, porque los veo caminando, ¿no? O sea, no hay evidencia de que aprendieron a caminar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿No? A lo mejor me chuecos o como sea, pero aprendimos a caminar todos. ¿Y eso qué implicó? A lo mejor no hemos tenido la precaución de preguntarle a nuestros papás, pero nos dimos golpes en la cabeza, nos dimos golpes en el brazo, nos dimos golpes en todo el cuerpo, ¿no? Y nos volvíamos a levantar, o sea, entonces ese ímpetu todos los seres humanos lo tenemos. Pero el sistema familiar, el sistema cultural, nos va educando a no hacerlo. A tener miedo. A tener miedo. Y así es, punto. Bueno, ¿qué voy a hacer yo con eso? Enfrentarme a mis miedos. Es moverme. Necesito moverme. O sea, mi consejo es que se muevan, que se ponga, o sea, que estudien, que se capaciten. La verdad es que los entrenamientos, las terapias son fundamentales. ¿Sí? Porque nos van ayudando precisamente a ir quebrando todos esos paradigmas y todas esas situaciones que traemos para que las podamos trascender y que pues verdaderamente logremos nuestro potencial, porque nuestro potencial no está en el emprendimiento. O sea, el potencial no está en el emprendimiento. Podemos ser los empleados o los colaboradores mejores del mundo para nosotros mismos. O sea, no todos nacimos para ser emprendedores, claro. Y no está mal. ¿Sí? No está mal, es maravilloso. ¿Por qué? Porque así es el universo. O sea, a ti te toca esto, a ti te toca esto, y cada uno va sintiendo esa parte, ¿no? Entonces, de hecho,
En la antigüedad, aquí en México, había un ejercicio que a lo mejor lo pueden ver en algunas películas que luego las vemos y decimos, ay, eso está bien fumado, ¿sí? Pero hay una dinámica que se llama la búsqueda de la visión. Cuando el muchacho, el joven, andaba sobre los 14 años, lo preparaban y lo mandaban a la montaña. Y lo sembraban en un círculo y durante 4 días y 4 noches hacía ayuno ahí. Ni agua ni comida. Solo. Entonces iba para encontrar su propósito. Porque normalmente estamos acostumbrados a ir por el sistema con nuestros papás, con nuestros amigos, ¿sí? Con el terapeuta, ¿sí? Con el, ¿cómo le llaman? Coach. Ajá, el coach, ¿sí? Pero no estamos acostumbrados a ir hacia adentro. Sí, hacer esta introspección que es tan relevante e importante. Y entonces ahí encontraban las respuestas. Y esas vivencias existen, actualmente existen y son impresionantes. Y no te puedes hacer para un lado porque tu corazón te dice exactamente, te da la respuesta de lo que tú le estás preguntando. Entonces, hay muchas herramientas, vasto es vasto para todos los gustos, sabores y colores, pero el asunto es movernos, o sea, movernos y no quedarnos con lo que nos dijeron, con lo que pensamos. Tenemos que aprender a cuestionar lo que pensamos, porque simplemente son perspectivas, pero no es la realidad, ¿sí? Entonces, todo eso le puede servir a las nuevas generaciones para que se avienten a hacer, pero no a emprender. O sea, puede ser emprender y es maravilloso, pero puede ser hacer lo que sea, Claro. pero que salirnos de nuestra zona de confort. Claro. Pues Axel, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Axel es un hombre de 44 años, empresario que radica en Michoacán, que se dedica al tema de los temas eléctricos. Tienes 3 empresas actualmente. Has fracasado en temas personales y en temas empresariales. Platicaste cómo a tus 24 empiezas este negocio, te independizas, empiezas a trabajar a los 15 años con tu familia, te casas, a los 3 meses de casarte empiezas con el proyecto empresarial. Después de 10 años de haber hecho las cosas pues medianamente bien, suceden situaciones y llega tu hermano y te dice, la estás regando, ¿no? Estás regando y tienes que hacer un alto en el camino, te secuestra y te lleva a un entrenamiento. A tus 34, 35 años, esta parte del entrenamiento y el entender que hay otras visiones y otras ópticas y otras maneras de aprender te ayudan a generar una nueva visión de las cosas. Esto no vino de color de rosa porque te encontraste un camino de espinas. En el 2017 fracasas en tu proyecto empresarial y tienes que tomar decisiones, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer es hablar y hablar con la verdad, ¿no? Y hablar con la verdad con nuestros seres queridos cuando tenemos un fracaso, pues no es tan fácil, ¿no? Porque tenemos miedo a ser juzgados, ¿no? Y al que dirán y que me caí, que fracasé, ¿no? Sobre todo por temas que traemos ya arraigados en nuestros sistemas familiares. En ese momento escuchas a tu madre, te acercas con uno de tus tíos y toman decisiones, te ayuda a tomar decisiones de una manera diferente. Dices, cuando yo ya tengo claro qué fue lo que pasó, cómo están las cosas y que me siento con el banco y que tengo claro esta situación, es cuando el universo conspira a mi favor y van solucionándose las cosas. Nos platicas y nos haces un resumen que en el emprendimiento y en el mundo empresarial es importante tener metas, es importante el amor propio, es importante el respeto, ¿no? O sea, respetar nuestros valores, respetar lo que estamos haciendo. Hablas también de la parte del entrenamiento, ¿no? Y sobre todo rescato mucho esta parte de escuchar, ¿no? Ponías el ejemplo de, oye, ¿qué harías si volviera al pasado hablando de este escritor? Y se preguntaría más, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no preguntamos lo suficiente? ¿Y cuántos de nosotros tenemos esa soberbia o esa ceguera de no ver que ya otras personas han recorrido ciertos caminos y que nos pueden ayudar con un tip, con un consejo o simplemente con una recomendación? Platicas y le das el consejo a los chavos, sí, hay que entrenarnos, hay que capacitarnos, no hay que tener miedo, a estar encerrados, pero también hay que entender que el querer simplemente, el hecho de caminar, pues va a implicar caídas.
No se camina, cuando te conocí me dijiste una frase que decía, no caminamos en un día y no caminamos en el primer intento. Y es totalmente cierto. En el mundo empresarial también es así, ¿no? Y creo que también acabas de decir algo muy cierto y muy relevante, que ahorita estamos hablando mucho del tema del emprendimiento y de comenzar un proyecto nuevo, pero no significa todo un emprendimiento, significa también que desde nuestras trincheras, que somos colaboradores de una empresa transnacional, una pyme, una pequeña empresa, y ya estás haciendo bien las cosas, si te apasiona y te gusta tu trabajo, pues reinvéntate, ¿no? Y busca hacer las cosas de manera diferente para que tú estés haciendo y reencontrándote día a día. ¿Algo más que les quieras compartir? Sí. El tema de las preguntas es fundamental. Te digo que me impactó bastante y entonces empezamos a volvernos, porque en varios entrenamientos nos dicen, o sea, el hombre o la mujer es lo que se pregunta. Entonces, si nosotros no nos estamos preguntando constantemente, pues no vamos a cuestionar lo que estamos haciendo. Y si no lo hacemos con los demás, hay gente que está ávida de ser escuchada, que está pasando a lo mejor que ha logrado cosas que nosotros queremos lograr y que definitivamente pues quisiera compartirlas y que luego los hijos no lo escuchan, es clásico. Claro. No los escuchamos. Y entonces cuando llega uno con la cola entre las patas a preguntarles, están así como, a ver, siéntate, te lo voy a explicar, ¿no? O sea, mira, le hice así, le hice así. Y entonces yo descubrí eso. O sea, es maravilloso cómo hay una cantidad impresionante de maestros. Yo creo que cualquiera de nosotros en el tema empresarial necesitamos como 5 patas de nuestra mesa. La primera tiene que ver con que necesitamos un mentor. Un mentor no es un coach, un mentor es alguien que ya logró lo que yo quiero lograr. Sí, va a generar un acompañamiento. Sí, exactamente. Y no me va a enseñar de la forma que yo estoy acostumbrado. Sí, me va a enseñar, a lo mejor va a estar hablando, a lo mejor va a estar, no sé, a lo mejor después me invita, ve mi interés y me invita a un proyecto que no me hubieran invitado, ¿no? Claro. Y luego me genera que conozca gente que no hubiera conocido. Entonces el mentor es fundamental. Después está el coach. Todos los atletas de alto rendimiento y muchos atletas tienen un coach. Entonces un coach es alguien que sabe que lo puedes lograr a pesar de ti. Entonces hay que buscar un buen coach, ¿sí? Para que nos esté puchando, para que nos esté moviendo a que trascendamos nuestros límites. Luego están los especialistas, o sea, que entendamos que no somos todólogos. Por ahí yo vi una entrevista de una persona que tiene mucho tema con lo empresarial y decía que solamente el 3% de los emprendedores, nacen con ese talento natural de que no estudiaron más que la primaria y mueven la empresa de una manera impresionante. Entonces, si eres del 97% como yo, de los mortales que pues tenemos áreas de oportunidad, claro, necesitamos especialistas trabajando con nosotros. Claro. Un buen contador, un buen fiscalista, un buen financiero, o sea, dependiendo de nuestros rubros, ir buscando gente especialista. Ese sería el tercero. El cuarto tiene que ver con el tema de un grupo espiritual. Desde mi perspectiva, es importante que busquemos un grupo donde nos ayuden a trascender, a no nada más estar en el tema físico o material de la vida, sino que busquemos algo más, porque el ser humano tiene potencialidades impresionantes, que el 3% es el tema empresarial, el tema de la vida física, y todo el demás potencial está ahí, pero no lo conocemos porque no vamos hacia buscar ese desarrollo. Claro. ¿Sí? Y el quinto, pues el entrenamiento. El quinto, el entrenamiento, que es fundamental. Eso sería como que lo extra que les quiero Te estás compartir. aportando. Sí. Pues Axel, ya llegamos al término de esta entrevista. Te agradecemos muchísimo que hayas colaborado con nosotros. Axel ya con nosotros gracias a la recomendación de una amiga, Ana, que se dedica al tema de la sanación pránica y que ya estuvo con nosotros y que cuando
le dijimos del tema, queremos platicar de fracaso, ¿no? Me dice, tengo la persona ideal, ¿no? Que puede platicar a ustedes y que está abierto a poder platicar con ustedes del tema del fracaso empresarial y que a veces, como bien lo mencionaste, no estamos tan abiertos a querer aportar, al querer hablar y al querer decir, ¿no? Porque tenemos miedo al qué van a decir, que van a pensar que no pude, etcétera, ¿no? Te agradecemos muchísimo tu apertura. Creo que fuiste muy claro con tus conceptos, con lo que nos lograste transmitir y sobre todo que nos hablaste desde tu experiencia personal, ¿no? Entonces esperamos que esta entrevista les haya gustado, que la compartan a las personas que crean ustedes que están pasando por un momento, una etapa de su vida en donde tienen que tomar decisiones y que a veces no nos atrevemos a preguntar cuando nos encontramos en esa situación. Entonces, ojalá que esta entrevista llegue a las personas adecuadas en el momento correcto y que sigan compartiendo este contenido con nosotros. Axel, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Empezar la Entrevista, grabando desde Morelia, Michoacán, en las instalaciones del taller. Muchas gracias. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en Amazon Music, estamos en Spotify y estamos en YouTube. En YouTube va a estar pasando aquí la campanita para que nos apoyen en suscribirse y también van a pasar todas las redes sociales que tenemos, que subimos contenido cada semana. Muchas gracias.